Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos, una vez más aquí en una entrega de lo que es la predicación y el servicio de lo que es la entrega del mensaje de parte de Dios a través de nuestros canales, tanto de YouTube como también de nuestra plataforma de Facebook. Una vez más, pedimos al Señor que bendiga grandemente a la comunidad cristiana, no solamente en la iglesia local acá en Hightstown, New Jersey, sino también en todo lo que sería el reino de Dios global a través de todas las iglesias que localmente sirven al Señor en cualquier parte del mundo. Una vez más, bienvenidos a este servicio de una predicación de la palabra de Dios. Justicia a toda velocidad. Justicia a toda velocidad. Existe en la vida de los seres humanos la disyuntiva de entender cómo el sentimiento de superioridad acaba con el sueño de muchos cuando vemos implacables intereses que a todo motor abusan de la confianza y maltratan a aquellos que en épocas decíamos ser hermanos y amigos, y nos convertimos en verdugos de ellos, traicionando lo poco que se ha logrado depositar a través de los años en relaciones construidas con honestidad, esfuerzo, sacrificio, dedicación y amor. Y es que sin lugar a dudar, dentro del andar diario, todos nosotros nos inclinamos a querer sobresalir y ser aceptados en algunas esferas de la vida, círculos de convivencia y ambientes de amistades valiosas y hermandad religiosa mientras pasan los días. Es importante destacar también que como cristianos el perdón, la reconciliación y el interés de sumar pudiera convertirse en enemigos de nuestro vocabulario por el solo hecho de no poder dar lo que no tenemos, aun cuando profesamos servir y amar a Cristo. Es notorio comprender que cuán lejos estemos de Dios, así de lejos estaremos de poder conjugar en nuestras vidas estas actitudes dignas únicamente de los hijos de Dios. No obstante las circunstancias del momento, porque somos llamados a la unidad todo el tiempo con aquellos que firmes le siguen creyendo a Dios, respetando su palabra y la guía del Espíritu Santo. Amén. Preguntas. Pastor, ¿cómo puedo yo en mi vida saber si alguien me usa y me engaña? Pastor, ¿qué aspecto espiritual y humano refleja a aquellas personas que son engañadores de la fe? Pastor, ¿cree usted que puedo permanecer unido a Cristo, que es la cabeza, y al mismo tiempo separarme del cuerpo? Pastor, ¿por qué la familia de la fe confunde la amistad con la familiaridad espiritual? ¿Es verdad que la justicia de Dios pudiera convertirse en un postre sabroso y exquisito a lo interno de la familia de la fe? Pastor, ¿cuánto hay que esperar para saborear la justicia de Dios en medio del dolor y en medio de la desesperanza? Vamos a orar. Padre, una vez más, mi Señor, no somos dignos de ni siquiera poder comunicarnos contigo. Tú eres nuestro Dios grande, santo, excelso. Tú eres nuestro Dios creador, el que fundó los cimientos de este universo, el que contempló a la distancia en el cielo, mi Señor, cómo se iba a constituir una vida en un ser humano que poco a poco iba a irse adaptando a una manera de fe para buscarte a ti en adoración
Gracias por tan gran amor, mi Señor. No somos dignos ni de siquiera, mi Señor, de poder predicar tu santo evangelio, pero es una oportunidad que se renueva todos los días de nuestras vidas porque tú así lo has permitido, mi Señor, sin merecerlos. Gracias por la oportunidad, mi Señor, que nos das de poder todavía estar vivos, respirando, porque si así lo es, mi Señor, es porque estamos cumpliendo poco a poco el propósito ya preestablecido por ti en nuestras vidas. Gracias, mi Señor, porque dentro de nuestra humanidad y nuestro carácter, mi Dios, todavía existe allá adentro, mi Dios, en nuestros corazones ese deseo de agradarte y servirte, aún en momentos, mi Señor, flaqueemos y no podamos lograrlo. Bendice, mi Señor, la iglesia. Bendice, mi Señor, la unidad de la iglesia a través del cuerpo de Cristo. Bendice, mi Señor, a todo lo que es de buen nombre, todo aquello que es honesto, bendícelo, mi Señor. Todo aquello que es puro, de buen corazón, bendícelo, mi Señor. Perdónanos porque no hemos podido hacer las cosas como tú quisieras, mi Señor, a veces. Pero tu Santo Espíritu nos ayuda a rectificar y a continuar contigo, mi Señor, juntos dentro de una familia de la fe y no separados. Gracias, mi Señor. Yo te pido que tengas misericordia de aquellos, mi Dios, que por cualquier motivo, correcto o incorrecto, se sientan, mi Señor, que la iglesia es un grupo pequeño, pero con fuerza, mi Dios, podamos seguir adelante. No importa cuánto seamos, mi Dios, en el presente. Lo que importa es, mi Señor, con la calidad que te queremos amar, con la calidad que queremos darte, mi Señor, de consagración, y con la lucha diaria de podernos querer acercar todos los días más a ti, sin obviar las luchas, las contiendas que vendrían, sin obviar, mi Señor, todo aquello que pudiera oponerse al Evangelio y al amor que tú nos dices que proyectemos, sin contiendas, sin chismes y sin murmuración. Gracias, mi Señor, por darnos la oportunidad de seguir de pie y de seguir confiado de que nos estás acompañando todo el tiempo. Bendice tu palabra en este momento. Que no salga ninguna palabra deshonesta de mis labios como tu siervo. Por el contrario, mi Señor, que podamos 100%, mi Dios, estar firmes y estar constantes en todo este caminar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Justicia a toda velocidad. Es interesante poder entender que dentro del andar cristiano vamos a encontrarnos de todo y con todos. Y cuando digo dentro de todo y con todos, es que dentro del caminar de la iglesia, dentro del caminar de todos los días, una coinonía entre los hermanos, siempre estaremos atados a pasiones y a defectos humanos que van a lastimar tanto a nosotros mismos como también nos van a lastimar a los que están alrededor nuestro. Y es que nos aferramos todos los días a un pensamiento, a un querer y a una inclinación donde creemos ser los protagonistas de todo lo que está sucediendo, cuando en este medio ambiente del cristianismo el único protagonista es Cristo. Y como seguidores de Cristo debemos de reflejar ese protagonismo de amor y ese protagonismo de paciencia e inclinación de unidad, que es lo que nos va a llevar todos los días a ser mejores hijos de Dios, una iglesia más unida y un cuerpo de Cristo atado siempre a la cabeza, que es Cristo, el cual nos dará la fuerza y nos dará el deseo de seguirle sirviendo y esparciendo su mensaje de esperanza y de salvación.
No importa lo que nos cueste esto, y no importa el desánimo que nos cueste, y no importa aquellos que pudieran estar arremetiendo contra la iglesia, contra la fe y desviando las creencias que nos hacen decir que somos cristocéntrico y bibliocéntrico en todo nuestro andar y conducir de nuestras vidas. En el libro de Filipenses capítulo 1 y en el capítulo 2 vamos a leer Filipenses capítulo 1 versículos 1 al 11, y de ahí voy a saltar al versículo 25 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Voy al versículo 25 y sigue diciendo: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya yo a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es importante entender que todo el tiempo en que Pablo escribía a algunas de las epístolas, algunas de las cartas paulinas a las cuales él escribía a obispos, a siervos, y algunos de ellos que estaban en libertad y otros que no, es bueno entender que sobre todas las cosas
Pablo siempre quería dejar entender a la iglesia que lo mismo que él estaba pasando o que él había pasado, en algún momento ese mismo patrón de sacrificio, esfuerzo, amor y dedicación de alguna manera iba a estar afectando a la iglesia local, no importa en qué circunstancia estuviera pasando. Pablo fue maltratado, Pablo fue envidiado, Pablo fue traicionado, Pablo fue juzgado, Pablo fue asediado por enemigos, Pablo cayó preso, Pablo sufrió dolor, Pablo sufrió decepción, pero no obstante a todo eso, traiciones, Pablo seguía firme y entendiendo que la justicia de Dios era el postre favorito que en su momento él de oídas iba a entender que Dios se estaba encargando de poner todas las cosas en su lugar. En el día de hoy pudiéramos estar quizás agobiados por algún tipo de tema que esté bordeando nuestras vidas. Es posible que las iglesias en el día de hoy estén siendo atacadas directamente por la desesperación que nuestro enemigo Satanás tiene y pudiera estar confundiendo a muchos hermanos en las iglesias y pudiera estar incitando a otros que por su pobre manera espiritual de haber vivido en una consagración falsa dentro del cristianismo y las iglesias, pudiera usar como herramienta perfecta a aquellos que en otros momentos utilizó y que son personas que siendo llamados supuestamente cristianos e hijos de Dios, pudieran estar siendo herramientas del enemigo dentro de lo que es el destruir y el dividir una congregación, una iglesia local, una familia de la fe. Siempre estoy detrás de este pensamiento. Satanás maneja dos símbolos matemáticos y Dios maneja dos símbolos matemáticos, específicamente dentro de lo que es la iglesia. Satanás vino a destruir, vino a dividir y vino a restarnos a la iglesia unidad. Sin embargo, Dios vino a dar vida en abundancia, dice. Vino a multiplicarnos entre nosotros y vino a sumarnos. Cosa por la cual en el día de hoy yo pudiera ir entendiendo que toda aquella persona que se acerca a lo interno de cualquier iglesia y empieza a crear un ambiente donde lo que es la murmuración, el chisme y la división entra dentro del seno de la iglesia y del corazón de aquellos que son débiles en la fe, no es resultado más que lo que el enemigo pone en el corazón de aquellos que tienen la intención de hacerse creer que son superiores a otro, pero que vienen con una sola intención de parte del enemigo, y es de dividir y destruir a una iglesia que está predicando el santo evangelio de Dios y que está luchando junto con sus líderes de seguir adelante y de poder brindarle al ser humano palabras de esperanza, con el único objetivo de acercarlo a Jesucristo, que es el papel principal de la iglesia local. Es interesante entender que como líderes alrededor del mundo, como hijos de Dios, como nuevos creyentes, lo único que debiera preocuparnos a nosotros es poder agradar primeramente a Dios sobre todas las cosas. Es poder uno acercarse a esa deidad que respetamos y llamamos como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Dios. Es uno poder agradar en plenitud todo lo que tiene que ver con esta presencia espiritual a la cual llamamos el Padre o al Espíritu Santo en la Santa Trinidad con Jesucristo, para poder agradarlo como nuestro Redentor en agradecimiento por nuestra salvación. Hoy en día, dentro de las iglesias, pudiéramos estar siendo ferozmente atacados por personas o por individuos
que sin escrúpulos se dejan llevar de cualquier sentimiento de dolor o sentimiento de supuesta traición y poder poner en peligro lo que sería la integridad de toda una congregación simplemente por malversar lo que sería una información donde la Biblia en sí y nuestras doctrinas no están de acuerdo. Justicia a toda velocidad. Dios, aunque retarda según su voluntad ciertas cosas, nunca se olvidará de completar lo que empezó, siempre y cuando estemos aferrados a Él, siéndole fieles a su palabra y abundando en amor. Recuerdo una historia en la Biblia, después que Jesús se va, después que Jesús resucita y se despide de los discípulos, en el tiempo de lo que era el principio de la iglesia primitiva, alrededor de la época en que el Espíritu Santo llegaba a ser parte de la vida diaria y cotidiana de la iglesia, los discípulos seguían predicando el Evangelio a todo vapor. Los discípulos seguían compartiendo el amor de Cristo a todo vapor. Y en ese contexto de la historia, fueron apresados y llevados ante el Sanedrín, ante los sacerdotes. Y ahí una vez más los sacerdotes los enfrentan a ellos, diciéndoles que ellos eran un grupo más de los que se habían levantado en contra del judaísmo, que era la fe heredada desde Abraham, por todas las épocas en que Israel fue nación y fue ciudad y pueblo. Sin embargo, dentro de este conflicto entre si vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer, entre seguir o no seguir, se levanta Gamaliel, y Gamaliel parece ser en ese momento uno de los sacerdotes más escuchado o respetado entre ellos. Y Gamaliel le hace entender a los demás sacerdotes que con los discípulos no era la primera vez, pareciera que no era la primera vez que se levantaban dentro del pueblo agitadores y personas que estaban tratando de dividir al pueblo, dividir la fe o convertir el judaísmo en otra creencia de dioses falsos. Parece como que eso era costumbre, que de vez en cuando, de cuando en vez, aparecían ciertos grupos de personas que estaban tratando de dividir la fe de ellos. Sin embargo, algo curioso que Gamaliel le dice a los sacerdotes, en otras épocas, le hizo entender, hubieron movimientos como estos que se levantaron y como no eran movimientos verdaderos, ni estaban siendo apoyados realmente por Dios, menguaron y desaparecieron y el judaísmo seguía. Él le decía también, si estos discípulos de ese tal Jesús son iguales a esos grupitos, no se preocupen por ellos, porque como Dios no está con ellos, igual van a desaparecer. Ahora bien, Él le hizo una advertencia. Tengamos cuidado, porque si realmente lo que estos hombres están predicando es palabra de Dios, es posible que nos estemos yendo en contra del mismo Dios. Y si es de Dios, va a permanecer. Es por eso que yo en el día de hoy quiero enseñarle a la iglesia qué está pasando dentro del contexto del presente de la humanidad y dentro del contexto del presente de las congregaciones. Es posible que Satanás tenga en sus manos el control de poder infundir e influir en personas dentro de la iglesia local o dentro de la iglesia universal o dentro de cualquier congregación sana, que pueda elegir personas que estando lejos de Dios y personas que están haciéndonos entender y creer que están apegados a Dios, y puedan estas personas estar entretejiendo una
tela de araña de doctrina falsa y de malos entendimientos para confundir la iglesia y dividirla. Es bueno entender que lo que aquí empezó en esta iglesia local, un 27 de agosto del 2016, no empezó con un anhelo y un sueño de un hombre. Yo recuerdo, y voy a hacer un poco de historia en cuanto a esto, cuando a mí llegó la noticia de que se estaba por empezar un curso de doctrina y de evangelismo explosivo a través de un organismo que se llama Fresh Expression, que trabaja en diferentes lugares en el estado de New Jersey y en otros estados. Se me invitó como pastor a yo ser parte de este curso que duró todo un año, sábado tras sábado. Y ahí yo conozco a una pastora amiga, respeto y que admiro y que amo de parte de Dios por su fervor en las misiones y su fervor en el servicio de Dios. Y con la pasión en que ella se ha entregado a servir a Dios incondicional, ella, su familia y su iglesia y toda la congregación. Yo recuerdo que ella me animó a que oráramos para que el Señor pudiera mover el ministerio nuestro de donde estábamos hacia esta localidad, porque yo vivía localmente acá en el estado de New Jersey y vivía en la localidad justamente donde ella sentía de parte de Dios que hacía falta una iglesia. Y yo recuerdo que mientras estábamos en ese ánimo dentro del curso, terminamos el curso un año completo y ella me dijo a mí que su iglesia iba a empezar a orar para que el Señor enviara un siervo de Dios y que ojalá que fuera yo. Como pastor, yo no tenía en mi mente nada que tuviera que ver con un servicio local a nivel ministerial dentro de la ciudad de Hightstown, donde el Señor meses después comenzó a confirmar en mi corazón, sino que yo entendía que no depende del lugar donde yo quiera, sino depende del lugar donde Dios quiera hacerlo. Y esta pastora, que yo considero como que es una de las madres de nuestra iglesia con su congregación, por el soporte que hemos tenido y por el empuje que nos dio en los primeros años dentro de nuestra congregación, en todo el año 2015, finalizar y principio del 2016, su congregación comenzó a caminar por toda la ciudad de Hightstown y le ponían la mano a todas las paredes de los edificios por donde caminaban, a los postes de luz por donde caminaban, y mientras hacían eso, la congregación de ella iba orando y pidiéndole al Señor: Señor, levanta aquí en esta ciudad un hombre, levanta líderes, levanta una congregación, levanta a hijos tuyos que están durmiendo o que están en otros lugares, que necesitan servirte dentro de esta ciudad. Así nació la Iglesia Bautista y Cristiana en la ciudad de Hightstown, donde por su misericordia y por su orden, yo en el día de hoy puedo decir que soy el pastor plantador de esta iglesia. Pero así como empezó en ese momento, nos fuimos llenando de personas dentro de la iglesia que con amor y con deseo de servir se acercaron al trono de Dios en oración y se acercaron a la comunidad a nivel de servicio, y hemos visto en nuestra iglesia cómo hay familias que se han transformado, cómo hay nuevos creyentes que han surgido entre nosotros, cómo hubieron personas que llegaron aquí muy bebé espiritualmente y que en el caminar junto con Dios entre nosotros se han convertido en grandes mujeres de Dios, en grandes hombres de Dios. Hemos visto cómo personas que por años vivían en un concubinato sin lo que es la bendición formal de un matrimonio, como Dios en el caminar les hizo entender que por qué no era mejor hacer la unión formal, y hicimos matrimonios formales acá. Vimos cómo padres que se estaban dividiendo y divorciando, también pudimos ver y fortalecer matrimonios para que esta unión permaneciera. Vimos hijos que se estaban yendo de sus casas y que regresaron. Vimos jóvenes y vimos personas adultas que estaban envueltos en ciertas situaciones de peligros, de vicios, de pecados,
pasado, donde poco a poco han estado luchando y saliendo de estas situaciones. Hemos visto misioneros que han partido del seno de la iglesia hacia otros países. Hemos visto ayudar y hemos visto sanar enfermedad. Hemos visto dentro del COVID-19 cómo familias se han infectado y se han sanado. Y por su misericordia, al día de hoy, no hemos visto ninguna familia entre nosotros, por su misericordia, que se haya muerto. Hemos visto esto y seguiremos viendo más. Y hemos visto personas que han llegado, han querido maltratar la iglesia, y el Señor se ha encargado de retirarlos a ellos. Pero seguiremos viendo personas que van a seguir intentando dividir la iglesia. Seguiremos viendo personas que no son dignos de estar entre nosotros. Seguiremos viendo personas que vendrán vestidos con una cara de oveja, pero que a lo interno son lobos rapaces que donde quiera que llegan, ayudan, pero también destruyen. Hemos visto personas que se han aferrado implacablemente a familias que le ha costado a ellos sufrir en sangre y carne lo que es el dolor de la traición a hijos y a hijas de Dios dentro de una congregación. Hemos visto también dentro de esta y de otras iglesias lobos que llegan a la iglesia y quieren hacer de una doctrina leyes anticonstitucionales que nos ponen en contra de los gobiernos. Hemos visto personas que han llegado y han creído que la iglesia es una célula o la iglesia es un chat de conversación, cuando como iglesia lo que Dios nos enseña en su palabra va mucho más allá de ahí. Iglesia de Hightstown y toda iglesia que me esté escuchando en este momento, dice la Biblia en los versículos del Filipenses capítulo 1, 4, 5 y 6, que lo que Dios empezó en nosotros, que quien empezó en nosotros la buena obra, y yo me hago una historia desde lo que es el sábado 27 de agosto del 2016, que fue cuando empezó oficialmente la iglesia, la primera inauguración de esta iglesia. Dice la Biblia que si seguimos permaneciendo en Él y velando por cuidar la doctrina bíblica, que es lo que se predica desde este púlpito siempre, y tener a Cristo como el centro de nuestras vidas y no a nadie como ser humano como centro de nuestras vidas, y que si nos vamos a ocupar de cuidar la grey y de cuidar a los hermanos y de hacer el servicio comunitario, y si nos vamos a ocupar de predicar el evangelio y de ir a misiones a ayudar a otros menos afortunados en la vida de bienes materiales y de fe y espiritualidad, si nos aferramos a hacer esto, aquel que empezó en nosotros el 27 de agosto del 2016, la buena obra la perfeccionará y continuará perfeccionándonos. No significa que lo hemos logrado todavía, pero estamos todos los días como iglesia luchando dentro del liderazgo de la iglesia, como los nuevos creyentes y los hermanos que asisten a la iglesia, los miembros, los líderes, luchando todos los días por perfeccionarnos en Cristo, para seguir la buena obra que Él empezó en el corazón de una iglesia madre y que la transmitió a través del Espíritu Santo hacia un siervo de Él, para que pudiéramos extender el Evangelio. Pero seguiremos levantando en nuestra iglesia local vallados. Yo como pastor no voy a escatimar recursos míos personales, ni esfuerzo personal, ni la capacitación que Dios por su misericordia me ha permitido a mí obtener en años de estudios teológicos y de experiencia vivida dentro de la iglesia por alrededor de 4 décadas.
desde muy jovencito hasta el día de hoy, no voy a escatimar recursos para irme con todo lo que Dios me permita que vaya, con su ayuda y la compañía del Espíritu Santo, para prohibir tajantemente que dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, lleguen personas que vengan a engañarnos y a estafarnos, y que vengan a dividir lo que con mucho sacrificio Dios hasta el día de hoy ha permitido que podamos ver entre nosotros. Dice acá que Dios, aunque retarda según su voluntad ciertas cosas y la justicia de Él nunca se va a olvidar de completar lo que empezó, siempre y cuando nos mantengamos como iglesia aquí en Hightstown, primeramente respetando la comunión con Dios, respetando las doctrinas bíblicas y el mandamiento correcto de lo que Dios nos enseña en su palabra, respetándonos y amándonos unos a otros en amor y en armonía, ayudando como iglesia a proyectos comunitarios y la expansión del Evangelio. Esto es la clave de lo que Dios necesita ver en una comunidad de fe para Él entonces completar la buena obra que Él empezó, y que así seguirá generaciones tras generaciones hasta que Él regrese por su iglesia. Punto número 2. Los resultados de la justicia de Dios llegan para los que no se dejan intimidar por aquellos que se oponen a la unidad del Evangelio y que provocan división. Versículos 27 hasta el 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Uno de los grandes dilemas es: pastor, ¿qué voy a hacer con mi corazón frente a aquellas personas que yo amé y que yo me uní a ellos y que hoy en día me he dado cuenta que se han ido en contra de Dios y en contra de la iglesia de Cristo? ¿Qué hago con este sentimiento? Porque hay un sentimiento desgarrador. Humanamente hablando, yo estoy afectado y todo el mundo pudiera estar afectado cuando dentro de nosotros, después de haber compartido tanto tiempo y después de haber visto juntos tantas cosas que Dios ha logrado junto con nosotros, vemos que dentro de nosotros hay algunos que se oponen a la fe. ¿Qué hago con este sentimiento? ¿Cómo lo convierto en una pasión que me acerque más a Dios y que no importa caiga quien caiga, yo pueda de parte de Dios serle fiel a Dios y no fiel a un hombre? Serle fiel a Dios y no fiel a alguien o a situaciones que en un momento me dieron beneficio, pero que en el momento yo estoy viendo que se están convirtiendo en enemigos de Dios. Pastor, ¿cómo yo puedo manejar este sentimiento? La Biblia nos dice en este pasaje que yo acabo de leer que es posible que por amor a Cristo tengamos que sufrir esto también. Es un sufrimiento que nos desgarra y nos desanima y nos insta a abandonar todo lo que Dios ya ha logrado entre nosotros. Es un sentimiento que nos insta a, ¿sabes qué? Es como cuando estamos inflados como un balón, como una vejiga, y nos pinchan con una aguja y empezamos como a aflojarnos. Ese es el sentimiento, pero es justamente lo que Satanás quiere lograr entre nosotros.
porque Él es mentiroso. Satanás es mentiroso. Y Él nos quiere hacer sentir y nos quiere hacer pensar que somos pobres en Cristo. Pero Él sabe que nosotros somos hijos de Dios. Él sabe que ya Cristo le venció en la cruz. Y que no importa cómo nos sintamos. Y que no importa qué dejadez estemos sufriendo. Lo que sí importa es que ni yo como pastor, ni usted no podemos aferrar a personas. Porque si usted se aferra a personas y se aferra a la gente y lo pone a ellos o me pone a mí como pastor en primer lugar y pone a Dios, su palabra y sus principios y enseñanzas en un segundo lugar, usted está yéndose al abismo, porque yo como pastor le voy a fallar y los seres humanos vamos a fallarle, y todo aquel que se aferra a un ser humano puede fallarle. Pero lo que nos aferramos a Dios y nos aferramos a su palabra, vamos a permanecer para siempre. Es lo que nos enseña su palabra. Lo que pasa es que tenemos en nuestro andar humano siempre a alguien a quien anhelamos o queremos seguir. Sí, pero uno no puede aferrarse a seguir seres humanos. Y aunque lo que voy a decir pudiera estar sacado de contexto, pero dice la Biblia: maldito el hombre que confía en hombre. Aunque ese texto es específicamente hablando de lo que es confianza para salvación, pero hay un principio encerrado donde dice la Biblia que nosotros no podemos aferrarnos a seres humanos. Debemos de ayudarnos, coexistir como hijos de Dios, conjugarnos entre nosotros con el amor de Cristo para contagiar a otros a que se acerquen a Cristo. Sí, esa es la vida cristiana. Pero cuando yo pongo mi amistad con alguien, porque ese alguien me ayudó en el pasado, cuando yo pongo mi relación humana de alguien porque me da pena, porque fue una persona que se portó bien conmigo o porque fue un maestro de Biblia en la iglesia, y yo por aferrarme a esa persona me estoy yendo en contra de Dios, entonces tenemos que tener cuidado, porque el mismo juicio que le va a tocar a esa persona posiblemente también lo arrastre yo para mi vida y para mi familia. Pastor, ¿cómo yo me doy cuenta que yo ando en la verdad y otra persona no anda en la verdad? Dice la Biblia que por sus frutos los vamos a conocer. El trigo y la cizaña se parecen físicamente ante los ojos humanos y crecen juntos en el campo. Y están dentro de nosotros en la iglesia. Y estamos coexistiendo juntos. Y olemos quizás igual. Y quizás hablamos igual. Pero en el momento que empiezan los frutos a salir, comenzamos a conocer ese corazón, lo que va a comenzar a dar. Y veremos que se está apartando de los conceptos bíblicos del convivir y coexistir con los hermanos de la iglesia. Y empezamos a ver que esa persona empieza a hacer cosas que la Biblia no me apoya. Y empezamos a ver que encima de hacer estas cosas, lo que empieza es a crear un sentimiento de pobreza, de no gozo y de división y separación entre los hermanos y entre los líderes de la iglesia. Cuando esto sucede, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, se va a encargar de completar la obra, limpiando este campo de trigo, limpiando las ovejas de él, limpiando este rebaño y expulsando y sacando con tenacidad y poder a todos aquellos engañadores que se mezclan entre nosotros y que convivieron entre nosotros y que hoy en día ya supimos quiénes son. A Dios que tenga misericordia siempre, porque el pueblo de Dios está creciendo y queremos que crezca sano, confiado de que no el pastor, de que no una oveja, son los que nos dirigen. Quien nos dirige es el mismo Espíritu Santo entre nosotros.
Número 3, y con esto termino. La justicia de Dios es un postre que solo lo saborean aquellos que aprenden a humillarse delante de Dios a través de un servicio honesto y genuino, en una misma unidad con el cuerpo de Cristo y los más débiles en la fe. Dice así, versículo 1 al 4 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La única forma de usted poder experimentar el postre que se llama justicia de Dios, y entiendan esto, la justicia de Dios es un postre que es tan delicioso al paladar para quien está recibiendo la justicia de parte de Dios y viendo cómo Dios pelea a favor de la iglesia. Es tan sabroso que es bueno comérselo al pasito, y frío no se lo coma caliente, porque caliente es posible que le queme el labio, o le queme la lengua, o le queme el paladar y no pueda degustar el sabor de la justicia. Cómaselo al paso, día a día, semana tras semana, y usted va a ver cómo la justicia de Dios se conjuga a favor del pueblo de Cristo, a favor de la iglesia y de aquellos que estamos peleando con Cristo la buena batalla de fe, con su palabra, en contra de aquellos que están por dividir, en contra de aquellos que están por cegarle la vida espiritual a aquellas ovejas que con tierna y dulce sensación quieren servir a Dios de verdad. Con lo que le voy a decir, voy a terminar el mensaje del día de hoy. Iglesia de Hightstown, en el estado de New Jersey. Yo no sé, ni me interesa mucho cómo otros pastores alrededor de la iglesia local, de ellos a los cuales Dios ha puesto como ángeles de la iglesia, mensajeros de la iglesia local, yo no sé cómo otros líderes estén manejando el concepto de pastor rebaño, y de un pastor que defiende las ovejas, y de un pastor que está pendiente a soga corta con todos aquellos que se quieren descargar o quieren dividir. Yo no sé cómo estén ellos manejando. Ahora, en esta iglesia local de Hightstown, donde el pastor es Oscar Guerrero, un siervo de Dios genuino, y que no me vanaglorio porque yo sé que hay en mi corazón frente a Dios, y mi servicio es un legado que está siendo usado en diferentes lugares, en diferentes iglesias y en diferentes países. Yo, Oscar Guerrero, no voy a permitir, y que quede claro y establecido en este día, junio 7, domingo junio 7, no voy a permitir y no voy a tener espiritualmente el deseo de compartir ninguna acechanza del enemigo con ninguna oveja o con ningún lobo o con ninguna persona que se vaya en contra de Dios. Yo no lo voy a permitir. Y voy a levantar vallados espirituales en la iglesia, como lo he venido haciendo de 3 años para acá. Y voy a estar velando por cada una de las ovejas que Dios ha puesto en este rebaño, y aquellas que quieran continuar conmigo y con la Biblia y con Cristo y con el Espíritu Santo. Yo los voy a defender y voy a luchar por ellos. Y le voy a cerrar la boca al lobo para que deje de aullar entre nosotros. Y me encargaré de que la justicia de Dios sea un plato para que la saboreemos entre nosotros. No me importa cómo se llame,
Porque aquí en esta iglesia manda Cristo, en esta iglesia manda Dios y manda el Espíritu Santo y manda su palabra y manda a todas aquellas personas que quieran junto a Dios luchar por merecer una comunidad que crezca con doctrina sana y con un servicio comunitario genuino hacia los demás, hacia aquellas personas que sí están esperando de una iglesia que se acerque a ellos. Yo no sé para quién este mensaje le pudiera estar entendiendo o dando el entendimiento correcto. Pero yo sí estoy mandando un mensaje claro a Satanás. En esta iglesia, Satanás, tú no cabes. Ni cabe los aliados que tú puedas traer entre nosotros. Porque yo voy a tener la iglesia y cada oveja aquí en este rebaño con la soga corta amarrada a la Biblia. No a mí no, porque yo también tengo que amarrarme a Cristo. Yo soy un humano tan perverso quizás como cualquier ser humano y un pecador tan grande como cualquier pecador, porque yo no soy perfecto. Pero todos tenemos que estar, todos con una soga al cuello, amarrados a Cristo, amarrados a la doctrina sana, a la palabra de Dios, buscando la unidad entre nosotros y no la división. Y esta es una advertencia para todos aquellos que crean que van a poder destruir la iglesia de Cristo. Esta es una advertencia para todos aquellos que crean que lo que Cristo empezó en nosotros, la buena obra, no la va a completar ni la va a terminar. No, estamos aferrados a su palabra. Y yo como pastor, yo no ando jugando a ser un predicador. Yo no necesito eso. Esos son los pastorcitos que andan por ahí, que andan jugando a ser predicadores y estafando las ofrendas a la iglesia. Yo no vine aquí a eso. Yo vine a responder por un llamado de pastorear a cada uno de los hermanos que quieran junto conmigo en la visión que Dios ha puesto en esta ciudad de levantar una comunidad sana de amor entre nosotros. Y yo no voy a escatimar, una vez más lo digo, recursos espirituales y humanos, porque los tengo. Bastante que tengo de los dos, para yo echar afuera y poder someter con toda la fuerza que yo tengo y toda la fuerza que Dios nos va a dar como iglesia a cualquier lobo o a cualquier persona que vestido de oveja quiera entrar entre nosotros a querer hacernos daño, porque la iglesia de Cristo no la detiene nadie. No hay ser humano que pueda detener la iglesia de Cristo. Yo espero que este es un mensaje claro y preciso para todos aquellos que quisieran en el futuro andar caminando entre iglesias, que sepan que en este rebaño hay un pastor que todos los días se arrodilla y depende de Dios. Y un pastor que está pendiente de que cada madera que separa y divide los vallados que se han puesto en 3 años en este corral, en este rebaño de ovejas alrededor de la iglesia, esté bien puesto, bien pintadito y bien firme, plantado en la roca, plantado en el cimiento que es Cristo y su palabra. Y yo no voy a permitir que nadie se meta aquí. Las puertas de este rebaño están abiertas para todo aquel que venga dolido, que venga humillado y maltratado. Aquí junto con Dios vamos a sanarlo. Y que se va a unir fuerzas para que juntos con nosotros, como familia, como cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza quien gobierna, vamos junto a las calles a buscar a otros que estén dolidos por el pecado y lastimados por el pecado. Sí, tendremos las puertas abiertas para eso. Es nuestro llamado, es nuestro deseo. Pero aquí adentro los lobos no son parte del rebaño. Los lobos aquí no caben. Y yo los conozco cuando entran. Porque yo tengo el olfato espiritual que los huelo de lejos. Aunque vengan blanquitos, y aunque vengan recortaditos, y aunque vengan maquillados. Y voy a enseñar a algunas ovejas líderes aquí en la iglesia a que desde que entre uno, los reconozcamos espiritualmente.
por los frutos que empiezan a mover y a dar entre nosotros, día tras día, semana tras semana y meses tras meses. Pero toda oveja que está aquí en esta iglesia de Hightown, siéntase protegida, porque Dios primero está con nosotros y ha puesto un pastor aquí en esta iglesia que no le va a temblar el pulso para expulsar y sacar a cualquier lobo vestido de oveja que venga a hacernos daño. Dios le bendiga y espero que este mensaje de unidad y de justicia tenga a todos los hermanos de la iglesia seguros y confiados de que estamos firmes en la roca que es Cristo a través de su palabra. Aquí no nos vamos a salir de su palabra. Aquí no nos vamos a salir de su amor, de la misericordia que tenemos que tener con aquellos que merecen misericordia. Y aquellos que no la merecen, estaremos en oración por ellos para que el Señor le ablande su corazón y que tengamos ese mensaje de poder ayudarlos. Sí, porque es posible que alguien venga confundido doctrinalmente o venga confundido porque ha sido lastimado de otra iglesia. Bienvenido sea a la casa del Señor. Esta es la casa de Dios. No nos pertenece a ninguno de nosotros, le pertenece a Cristo. Sin embargo, aquí no caben las personas que vayan a arremeter en contra de Cristo. Dios le bendiga. Hasta la próxima.